Señor, te suplico que bendigas a nuestros pescadores. Han pasado 6 meses sin peces. En el pequeño pueblo costero de Santa María del Mar, en Oaxaca, México, algo terrible estaba sucediendo. Durante 6 meses consecutivos, los pescadores del pueblo no habían logrado pescar casi nada. Las redes volvían vacías, los anzuelos volvían sin peces. Y lo más extraño de todo, nadie sabía por qué. El mar parecía haberse vuelto estéril, como si todos los peces hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Las familias estaban pasando hambre, los niños lloraban en las noches con estómagos vacíos, los ancianos se debilitaban día a día. La desesperación se había apoderado de Santa María del Mar. La comunidad entera se reunía cada noche en la iglesia, rezando a Dios por un milagro. Pero los días pasaban y nada cambiaba. Hasta que una mañana de octubre, el viejo pescador Manuel Ortega, un hombre de fe inquebrantable que había pescado en esas aguas durante 50 años, sintió algo diferente en su red, algo pesado, algo que no se movía como un pez. Y cuando jaló la red con todas sus fuerzas junto con su hijo y su nieto, lo que sacaron del mar ese día cambiaría el destino de Santa María del Mar para siempre. Lo que vino después no fue solo un milagro, fue el comienzo de una transformación que duraría 120 años y tocaría millones de vidas, demostrando que cuando la fe es genuina y el corazón es puro, Dios responde de maneras que superan toda comprensión humana. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Antes de comenzar, queremos agradecer profundamente a cada persona que nos sigue, comenta y comparte estas historias. Ustedes son la razón por la que este canal existe. Cada comentario con palabras como corazón, fe, milagro, nos muestra que estas historias están llegando a sus corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad de esperanza. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal. Publicamos historias de transformación todos los días. Dale like y déjanos en los comentarios de ¿dónde eres? Santa María del Mar había existido durante casi 300 años. Fundado en 1724 por pescadores que buscaban aguas ricas y tierra fértil, el pueblo había prosperado durante generaciones. Ubicado en una bahía protegida en la costa de Oaxaca, el pueblo tenía todo lo que necesitaba: aguas llenas de peces, tierra para cultivar maíz y frijoles, y una comunidad unida por lazos de sangre y fe. La vida en Santa María del Mar giraba completamente alrededor del mar. Cada mañana, antes del amanecer, los pescadores salían en sus lanchas. Algunas eran pequeñas pangas de madera pintadas de colores brillantes: azul cielo, verde lima, amarillo sol. Otras eran embarcaciones más grandes, heredadas de padres a hijos durante generaciones, con nombres tallados en la madera: Esperanza, Guadalupana, Bendición del Mar. Los hombres conocían cada corriente, cada arrecife, cada lugar donde los peces se congregaban según la temporada. Don Tomás, a sus 70 años, podía leer el mar como otros leen libros. Mira las olas, decía a los jóvenes pescadores. Cuando rompen así, con espuma blanca suave, significa que hay cardumen de sardinas cerca. Cuando el agua se vuelve oscura en parches, son atunes pasando por debajo. Las mujeres del pueblo tenían sus propios roles cruciales. Cada tarde, cuando las lanchas volvían, ellas esperaban en la playa. Doña Carmen dirigía el grupo de mujeres que reparaban redes. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, movían la aguja con precisión increíble, tejiendo nudos que ningún pez podría romper. Rosa y las otras mujeres jóvenes limpiaban el pescado. Movimientos rápidos y expertos, escamas volando, tripas removidas, filetes perfectos en minutos. Luego, llevaban el pescado al mercado del pueblo o a la carretera principal, donde vendedores de pueblos más grandes venían a comprar. Algunas mujeres, como la señora Elena, cocinaban para las familias de los pescadores. Su especialidad eran los tamales de camarón, envueltos en hojas de plátano, con masa suave y camarones frescos del día. Los vendía en el mercado cada mañana y siempre se agotaban antes del mediodía. Los niños crecían con sal en la piel
y arena entre los dedos. Desde los 5 años, los niños aprendían a nadar en las olas suaves de la bahía. A los 7 sabían remar en pangas pequeñas. A los 10 ayudaban a sus padres a jalar redes. A los 12, algunos ya salían a pescar solos en aguas cercanas. Las niñas aprendían las habilidades de sus madres: tejer redes, limpiar pescado, hacer tortillas perfectamente redondas, preparar caldos con las cabezas y espinas que otros desecharían, extrayendo cada gota de nutrición y sabor. Era forma de vida que había existido durante siglos. Cada persona tenía su rol. Cada rol era esencial. Todo funcionaba como organismo vivo perfecto. El corazón espiritual del pueblo era la pequeña iglesia de Nuestra Señora del Carmen, construida en 1730 con piedra blanca que brillaba bajo el sol tropical. No era grande, tal vez capacidad para 200 personas apretadas, pero era hermosa. El altar estaba decorado con flores frescas que las mujeres traían cada semana. Velas ardían constantemente frente a la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores. Las paredes estaban cubiertas con exvotos, pequeñas pinturas en lámina mostrando milagros pasados. Aquí, un hombre salvado de ahogarse. Allá, una mujer curada de enfermedad, cada uno agradeciéndole a Dios y a la Virgen por su intervención. Cada domingo, toda la comunidad, cada hombre, mujer y niño, se reunía para misa. El padre Sebastián, quien había servido al pueblo durante 20 años, conocía cada familia personalmente. Sabía quién estaba enfermo, quién necesitaba oraciones, quién había tenido buena pesca esa semana. Cada noche, las familias rezaban juntas antes de comer, agradeciendo por el sustento del mar, pidiendo protección para los pescadores, bendiciendo la comida en sus mesas, aunque fuera simple. La fe no era solo parte de la vida en Santa María del Mar. Era el fundamento sobre el cual todo lo demás se construía. Era lo que mantenía unida a la comunidad en tiempos difíciles. Era lo que daba esperanza cuando las circunstancias parecían imposibles. Y ahora, esa fe sería probada de manera que nadie podría haber imaginado. Hace 6 meses, algo cambió. Comenzó un martes ordinario en abril. Los pescadores salieron como siempre al amanecer. El cielo estaba despejado. El mar estaba calmado. Todo parecía perfecto para buena pesca. Pero cuando volvieron esa tarde, sus redes estaban casi vacías. «Extraño», comentó don Tomás, revisando su red con ceño fruncido. Las señales estaban todas correctas. Las aves marinas estaban buceando, lo que significa que había peces cerca de la superficie. Las corrientes estaban perfectas, pero nada igual aquí, dijo Manuel Ortega, sacudiendo su red prácticamente vacía. Solo 3 sardinas pequeñas. Normalmente habría sacado 100 kilos fácilmente. «Y yo», agregó Diego, hijo de Manuel, «fui al lugar donde siempre hay huachinango, siempre. Pero hoy, como si no hubiera un solo pez en todo el mar». Los pescadores se miraron entre sí, confundidos pero no todavía preocupados. «Mañana será mejor», dijeron. Pero mañana no fue mejor, ni el día después, ni el después de ese. Una semana pasó, 2 semanas, un mes entero. Las redes seguían volviendo vacías o casi vacías. Tal vez 2 o 3 kilos de pescado por día cuando normalmente sacaban 50, 100, a veces 200 kilos. Los pescadores probaron todo, fueron a diferentes lugares, usaron diferentes tipos de carnada, pescaron de día, pescaron de noche, pescaron cuando había luna llena, pescaron cuando había luna nueva. Nada funcionaba. «No tiene sentido», Manuel le decía a su hijo Diego cada noche. «He pescado en estas aguas durante 50 años. Conozco cada piedra del fondo marino. Sé dónde están los peces en cada temporada. Sé cómo leen las señales del mar. Pero ahora es como si alguien hubiera cerrado una puerta, como si el mar nos hubiera rechazado». Diego compartía la frustración de su padre. Cada mañana salía con esperanza renovada. «Hoy será el día», se decía, pero cada tarde volvía con casi nada. Y Diego tenía familia que alimentar, su esposa Rosa, sus 3 hijos,
Miguel de 12 años, Ana de 9 y pequeña Sofía de apenas 5 años. Rosa hacía milagros con lo poco que tenían. Estiraba cada tortilla haciendo caldo aguado. Hacía sopa con huesos que normalmente habrían tirado a los perros. Cocinaba frijoles hasta que estaban tan blandos que se multiplicaban al aplastarlos. Pero incluso sus habilidades tenían límites. Los niños tienen hambre, Rosa le decía a Diego en las noches, su voz apenas un susurro para no despertar a los niños. Miguel está en edad de crecimiento, necesita proteína, necesita carne, pescado. Y Ana, Diego, Ana está perdiendo peso. Esta mañana le probé su vestido del año pasado y le queda grande. Su vestido de hace un año le queda grande. Diego apretaba los puños, sintiendo impotencia que le quemaba el pecho. Era hombre, era padre, era pescador de tercera generación. Su trabajo era proveer y estaba fallando. La pequeña Sofía, de 5 años, no entendía completamente lo que estaba pasando. Solo sabía que su estómago dolía, que antes comían pescado casi cada día y ahora comían solo tortillas y frijoles, que su mamá lloraba cuando pensaba que nadie la veía, que su papá salía cada mañana antes del amanecer con esperanza en los ojos y volvía cada tarde con hombros caídos y redes vacías. La historia era idéntica en cada una de las 50 familias de pescadores del pueblo. Don Tomás, el más viejo de todos a los 70 años, había vendido su reloj de oro que su padre le había regalado cuando cumplió 15, reloj que había prometido pasar a su hijo. Lo vendió por 800 pesos, que duraron 2 semanas alimentando a su familia extendida de 12 personas. La familia Ramírez vendió su panga más pequeña, la que usaban para pescar cerca de la costa. La vendieron a un pescador de pueblo vecino por 3,000 pesos, dinero que parecía fortuna, pero que desapareció en un mes comprando maíz y frijoles. La familia Sánchez vendió las joyas de la abuela, aretes de oro, un collar, 3 pulseras, heredadas a través de 4 generaciones. La bisabuela los había recibido como regalo de boda en 1880. Ahora se fueron por 2,500 pesos que alimentaron a la familia durante 3 semanas. El pequeño mercado del pueblo, que normalmente bullía con actividad desde las 6 de la mañana, se volvió tristemente silencioso. La señora Elena, quien había vendido tamales de camarón durante 30 años, tuvo que cerrar su puesto. No hay camarones, explicó con voz quebrada, y aunque los hubiera, nadie tiene dinero para comprar tamales cuando sus hijos están pasando hambre. Don Roberto, el carpintero que hacía reparaciones a las lanchas y construía muebles, también cerró su taller. ¿Cómo puedo cobrar por reparaciones cuando sé que estas familias no tienen ni para tortillas? ¿Qué tipo de hombre sería? Doña Lucía, quien vendía verduras que cultivaba en su pequeño jardín, comenzó a regalarlas en lugar de venderlas. Las verduras se echarán a perder si no las como o las regalo, decía. Al menos así alimentan a alguien. El maestro de la pequeña escuela del pueblo, profesor García, notó que los niños estaban perdiendo concentración. No es que no quieran aprender, le dijo al padre Sebastián, es que tienen hambre. ¿Cómo puede un niño concentrarse en matemáticas cuando su estómago está vacío? Algunos niños comenzaron a desmayarse en clase. Ana, la hija de Diego, colapsó durante recreo un martes. El profesor García la llevó a la clínica del pueblo donde la doctora Mendoza, quien trabajaba allí 3 días por semana, la examinó. Desnutrición, la doctora diagnosticó, sus ojos llenos de tristeza y frustración. Necesita comer más, proteína especialmente. Lo sé, Diego dijo, su voz rota. Pero no, tengo pescado que darle. No tengo dinero para comprar carne. ¿Qué se supone que haga? La doctora Mendoza no tenía respuesta, porque el problema era el mismo con casi todos los niños del pueblo. Después de 3 meses de crisis, el padre Sebastián convocó reunión especial en la iglesia. Era jueves por la noche. Toda la comunidad vino. Hombres, mujeres, niños, ancianos. La iglesia estaba tan llena que gente tenía que pararse en los pasillos y en la puerta. Hermanos y hermanas, el padre
Sebastián comenzó, su voz resonando en el espacio pequeño. Estamos enfrentando prueba que ninguno de nosotros ha visto antes. Durante 3 meses, el mar que siempre nos ha sustentado nos ha negado su abundancia. Y francamente, no sé por qué. Hubo murmullos de acuerdo en la congregación. He orado, el padre continuó. He pedido a Dios que me revele la razón. ¿Es castigo? ¿Es prueba? ¿Es simplemente circunstancia natural que pasará? No tengo esa respuesta. Pero lo que sí sé, dijo, su voz, volviéndose más fuerte, es que somos comunidad de fe. Y la fe significa confiar en Dios incluso cuando no entendemos, especialmente cuando no entendemos. Propongo, el padre Sebastián declaró, que a partir de esta noche nos reunamos cada noche aquí en la iglesia, todos nosotros, para orar juntos, para pedir juntos, para mantener la fe juntos. Porque, hermanos, concluyó, lágrimas corriendo por su rostro curtido, si perdemos la fe, perdemos todo. Pero si mantenemos la fe, si nos aferramos a Dios con toda nuestra fuerza, entonces no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer vendrá. Y así comenzó la vigilia. Cada noche, a las 7, toda la comunidad se reunía en la iglesia. Los niños traían cobijas porque las noches eran largas. Los ancianos traían sus sillas porque no podían arrodillarse por horas. Rezaban el rosario juntos, las voces de 200 personas elevándose en unísono. Dios te salve María, llena eres de gracia, cantaban himnos. Las mismas canciones que habían cantado durante generaciones, pero ahora con urgencia nueva, con desesperación que hacía cada palabra más significativa, y rezaban en silencio, cada persona con sus propias peticiones, sus propios miedos, sus propias esperanzas. Manuel Ortega, el viejo pescador, oraba cada noche con intensidad que hacía temblar su cuerpo. Señor, susurraba, arrodillado frente al altar, no te pido riqueza, no te pido lujo, solo te pido sustento. Dame pescado para alimentar a mi familia, dame trabajo para que pueda ser el hombre que criaste. Por favor, Señor, por favor. Rosa oraba por sus hijos. Virgen Santa, suplicaba, lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Protege a mis niños, no dejes que mueran de hambre, son inocentes. Si alguien debe sufrir, que sea yo, pero no mis bebés, por favor, no mis bebés. El profesor García oraba por sus estudiantes. Dios mío, rogaba, estos niños tienen futuros brillantes. Miguel Ortega es brillante en matemáticas. Ana tiene don para escribir. Sofía canta como ángel. No dejes que el hambre destruya su potencial. No dejes que esta crisis robe sus futuros. Noche tras noche, semana tras semana, la vigilia continuaba. 4 meses pasaron, 5 meses, 6 meses. El hambre se profundizaba. Algunas familias estaban comiendo una comida al día, otras estaban comiendo cada 2 días, guardando lo poco que tenían para los niños. Don Tomás, a sus 70 años, se había vuelto frágil como papel. Su piel, una vez bronceada y fuerte, ahora colgaba, suelta sobre huesos prominentes, pero cada mañana insistía en salir al mar. Mientras haya aliento en mi cuerpo, decía, pescaré. Es lo único que sé hacer. La pequeña Sofía había dejado de jugar. Simplemente se sentaba en la puerta de su casa, mirando el mar, demasiado débil para correr como solía hacer. La desesperación era palpable, tangible, pesaba sobre el pueblo como niebla espesa. Algunas familias comenzaron a hablar de irse, de mudarse a ciudades más grandes donde podían buscar trabajo diferente. ¿Pero cómo? No tenían dinero para mudarse, no tenían habilidades más allá de la pesca, y para muchos, Santa María del Mar era todo lo que conocían. Sus familias habían vivido allí durante generaciones. ¿Cómo podían simplemente irse? En la noche del día 179 de la crisis, casi exactamente 6 meses, la vigilia en la iglesia tenía energía diferente. No era esperanza exactamente, era más como determinación última, como si todos hubieran decidido silenciosamente que, si esto era el fin, lo enfrentarían juntos, con fe, sin importar qué. El padre Sebastián dirigió el rosario como siempre, pero cuando terminaron, en lugar de terminar el servicio, hizo algo diferente. Hermanos, dijo, mañana es viernes,
día dedicado a la pasión de Cristo. Propongo que mañana todos los que puedan ayunen, no coman nada, ofrezcan ese sacrificio a Dios como petición final, como demostración última de nuestra fe. Hubo silencio. Ayunar cuando ya estaban pasando hambre parecía imposible, peligroso incluso, pero entonces Manuel Ortega se puso de pie. A sus 65 años, débil por meses de alimentación inadecuada, se paró con dignidad que contradecía su cuerpo frágil. «Yo ayunaré», declaró, su voz clara, «y saldré a pescar mañana como siempre, y si Dios quiere darme peces, me los dará, y si no, al menos sabré que hice todo lo que pude, que mantuve la fe hasta el final». Uno por uno, otros se pusieron de pie. «Yo también ayunaré», y yo. Al final, 50 pescadores habían prometido ayunar y salir al mar al día siguiente. Era locura, era peligroso, pero también era fe pura, inquebrantable. Esa noche, Manuel Ortega no durmió bien. Se levantó varias veces, mirando por la ventana hacia el mar oscuro, orando. «Señor», susurraba una y otra vez, «confío en ti. No entiendo tu plan. No sé por qué permites que suframos así, pero confío». A las 4 de la mañana, como había hecho durante 50 años, Manuel se levantó. No desayunó. Había prometido ayunar. Solo bebió agua. Su hijo Diego se levantó con él. Su nieto Miguel, de 12 años también. 3 generaciones de pescadores Ortega, débiles, hambrientos, pero con determinación de acero. Caminaron juntos hacia la playa en oscuridad preamanecer. Las estrellas todavía brillaban arriba. El aire olía a sal y algas. Las olas susurraban contra la arena. Otros pescadores llegaban también. 50 hombres, algunos con hijos, algunos con hermanos, todos en silencio, todos con el mismo propósito. El padre Sebastián estaba allí, esperándolos en la playa. «Hermanos», dijo cuando todos estaban reunidos, «oremos antes de que salgan». Se arrodillaron allí en la arena. El padre levantó sus manos al cielo, que lentamente se iluminaba con primer luz del amanecer. «Padre celestial», oró, su voz fuerte contra el sonido de las olas, «estos hombres salen hoy con fe que mueve montañas. Han ayunado cuando ya estaban débiles. Han creído cuando toda evidencia sugería abandonar. Han confiado cuando la lógica decía desesperar. Te pedimos», continuó, «no porque nos lo merezcamos, sino porque tú eres Dios de misericordia y compasión. Abre las aguas, bendice estas redes, provee para estas familias, y si es tu voluntad, muéstranos que la fe nunca es en vano». «Amén», respondieron los 50 pescadores en unísono. Se pusieron de pie, empujaron sus lanchas al agua, subieron, arrancaron los motores y salieron al mar mientras el sol comenzaba a romper sobre el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa y oro. Manuel Ortega remó su panga más vieja, la que había usado durante 30 años. Diego iba con él, Miguel también. Fueron al lugar favorito de Manuel, un arrecife a unos 3 kilómetros de la costa, donde siempre había peces. Al menos antes de los últimos 6 meses. Cuando llegaron, Manuel preparó su red, la misma red que había usado 1000 veces, tejida por su padre décadas atrás, reparada y mantenida con amor durante todos estos años. «Señor», Manuel oró en voz alta mientras sostenía la red, «esta red la arrojo en tu nombre. Si hay peces, tú los pondrás aquí. Si no, acepto tu voluntad». Y arrojó la red al agua. La red se hundió, desapareciendo en las aguas verde azuladas. Manuel, Diego y Miguel esperaron. Normalmente dejaban la red en el agua por 20 minutos antes de jalarla. Pero hoy, después de solo 5 minutos, Manuel sintió algo extraño. La red se sentía pesada, muy pesada. «Diego», Manuel dijo, su voz tensa, «ayúdame». Diego agarró la cuerda. «Padre», dijo, sorprendido, «esto pesa mucho». «Miguel», Manuel llamó, «tú también». Los 3 hombres comenzaron a jalar. La red subía lentamente, muy lentamente. Era tan pesada que casi parecía atascada en algo. «¿Qué es?», Miguel preguntó, sus ojos brillando con curiosidad mezclada con miedo. «No lo sé», Manuel gruñó, jalando con toda su fuerza. «Pero es grande, muy grande». Jalaron durante 5 minutos. Los músculos de Manuel
debilitados por meses de hambre, gritaban en protesta, pero no se detuvo. No podía detenerse. Finalmente la red rompió la superficie del agua y lo que vieron los dejó paralizados. No eran peces, era una imagen, una talla de madera, aproximadamente 1 metro de altura, de un hombre con túnica, con brazos extendidos, con expresión de amor infinito en su rostro tallado. Era una imagen de Jesús, perfectamente preservada a pesar de estar quién sabe cuánto tiempo en el fondo del mar. La madera no estaba podrida, los colores, su túnica blanca, su manto rojo, su cabello castaño, todavía vibrantes, y lo más extraordinario, la imagen brillaba, no metafóricamente, literalmente brillaba con luz suave, dorada, que venía de dentro de la madera misma. Manuel, Diego y Miguel se quedaron allí, en su panga meciéndose suavemente en las olas, mirando la imagen con asombro absoluto. «Padre», Miguel susurró, «¿qué es esto?» Manuel, con lágrimas cayendo por su rostro, se arrodilló en el fondo de la panga. «Es respuesta», susurró. Dios respondió, no con peces, con algo mucho más importante. Diego también cayó de rodillas. «Es señal», dijo, su voz quebrada por emoción. «Nos está diciendo que no nos ha abandonado, que ha estado aquí todo el tiempo». Cuidadosamente, con reverencia que habrían mostrado al objeto más sagrado imaginable, levantaron la imagen de Jesús de la red y la colocaron en la panga. En el momento en que la imagen fue colocada en el fondo de la panga, algo increíble sucedió. El agua alrededor de la lancha comenzó a bullir, a moverse, a agitarse como si 1000 cosas vivas nadaran justo debajo de la superficie, y entonces, saltando del agua en todas direcciones, peces, cientos de peces, miles de peces, huachinangos rojos brillando al sol, robalo plateado, sierra nadando en círculos, atunes rompiendo la superficie. El mar, que había estado muerto por 6 meses, de repente estaba vivo de nuevo, rebosante de vida, abundante más allá de toda imaginación. «¡Diego!», Manuel gritó. «¡La red! ¡Arroja la red!». Diego, temblando de shock y asombro, arrojó la red. La dejaron solo 3 minutos. Cuando la jalaron, estaba tan llena de peces que apenas podían levantarla. Tuvieron que jalar juntos, usando toda su fuerza, y aún así casi rompen la red. La vaciaron en la panga. Peces saltando, brillando, llenando el fondo de la lancha hasta que casi no había espacio para pararse. «¡Otra vez!», Manuel gritó, lágrimas y risa mezclándose en su voz. «¡Arroja la red otra vez!». Arrojaron la red 3 veces más, 4 veces más, 5 veces. Cada vez volvía rebosante de peces. La panga estaba tan llena que estaba peligrosamente baja en el agua. No podían arriesgar más o se hundirían. «Volvamos», Manuel dijo, mirando la imagen de Jesús que brillaba suavemente en medio de todos los peces. «Volvamos y mostremos a todos lo que Dios ha hecho». Remaron de vuelta hacia la playa, y mientras remaban, miraban alrededor y veían algo asombroso. Todas las otras pangas también estaban llenas, absolutamente repletas de peces, 50 lanchas, todas con la pesca más grande de sus vidas. Cuando llegaron a la playa, el pueblo entero estaba allí esperando. Las mujeres, los niños, los ancianos, todos habían visto las lanchas volviendo temprano y habían corrido a la playa. Manuel y Diego y Miguel saltaron de la panga. Cuidadosamente, con reverencia infinita, levantaron la imagen de Jesús. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud cuando vieron lo que los pescadores sostenían. «Hermanos y hermanas», Manuel gritó, su voz resonando en la playa, «miren lo que Dios nos ha dado. No solo peces, no solo sustento, nos ha dado señal, nos ha dado a su Hijo». El pueblo entero cayó de rodillas allí en la arena. Y entonces algo más sucedió, algo que cada persona presente recordaría por el resto de sus vidas. La imagen de Jesús, todavía sostenida por Manuel, brilló más intensamente, y una voz, no audible con oídos, sino sentida en el corazón de cada persona, habló. «Yo nunca los abandoné. Estuve con ustedes en
en cada momento de hambre, en cada lágrima, en cada oración. Esta prueba era para fortalecer su fe, para mostrarles que confían en mí no por lo que les doy, sino por quién soy yo, y porque mantuvieron la fe, porque no abandonaron, porque siguieron confiando incluso en oscuridad. Ahora verán bendición que superará todo lo que puedan imaginar. El brillo se desvaneció, la voz se silenció, pero su mensaje permanecía grabado en cada corazón. El padre Sebastián se acercó, lágrimas corriendo por su rostro. Tocó la imagen gentilmente, como si apenas pudiera creer que era real. Esto, declaró, es milagro, milagro genuino, y esta imagen permanecerá en nuestra iglesia como recordatorio eterno de que Dios es fiel, incluso cuando no entendemos, especialmente cuando no entendemos. Los pescadores comenzaron a descargar su pesca. Había tanto pescado que tuvieron que traer carretas para llevarlo todo al mercado. Peces llenando cada cesta, cada cubeta, cada espacio disponible. Pero antes de vender, antes de pensar en ganancia, hicieron algo hermoso. Manuel Ortega se paró frente a la multitud. Hermanos, dijo, hemos pasado 6 meses de hambre juntos. Hoy comeremos juntos. Nadie venderá un solo pez hasta que cada familia en este pueblo haya comido hasta llenarse. Y así, allí en la playa, las mujeres encendieron fogatas, limpiaron peces, los asaron con sal simple, hicieron caldo con los más pequeños, y el pueblo de Santa María del Mar comió hasta llenarse por primera vez en 1206 meses. Los niños con estómagos que finalmente dejaban de doler, los ancianos con fuerza renovada, las familias reunidas, comiendo, riendo, llorando de alegría y alivio. La pequeña Sofía, de 5 años, comió 3 pedazos de pescado asado. Su madre Rosa lloraba de felicidad viéndola comer. Gracias, Dios. Rosa susurraba una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. Cuando todos habían comido hasta no poder más, cuando el sol comenzaba a bajar, llevaron la imagen de Jesús a la iglesia. En 1200, procesión solemne, todo el pueblo caminando detrás, cantando himnos, con velas encendidas. Colocaron la imagen en lugar de honor sobre el altar. Allí permanecería para siempre, recordatorio permanente del día que Dios respondió las oraciones de un pueblo con fe inquebrantable. Pero la historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba. Muchas gracias por llegar hasta aquí en Enseñanzas de Jesús. Si continúas escuchando, comenta la palabra milagro para que sepamos que llegaste a este punto de la historia. Tu apoyo significa todo para nosotros. Al día siguiente, los pescadores salieron nuevamente, y nuevamente las redes volvieron llenas, no tan abundantes como el día del milagro, pero definitivamente más que suficiente, más que antes de la crisis incluso, y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. La abundancia continuó. El mar había vuelto a la vida, los peces habían regresado. En una semana las familias estaban comiendo bien de nuevo. En 2 semanas estaban vendiendo el exceso y ganando dinero. En un mes, todas las deudas que habían acumulado durante la crisis estaban pagadas. Pero algo más cambió también. La comunidad misma se había transformado. Durante la crisis, habían aprendido a depender unos de otros de maneras que nunca habían necesitado antes. Habían aprendido a compartir lo poco que tenían. Habían aprendido a orar juntos, a sufrir juntos, a mantener fe juntos. Y ahora, en abundancia, no olvidaron esas lecciones. Establecieron sistema donde cada pescador donaba 10% de su pesca cada día a fondo comunitario. Este pescado se daba gratis a cualquier familia que estuviera pasando por dificultad, enfermedad, accidente, cualquier cosa. Nunca más, declaró Manuel en reunión comunitaria, permitiremos que alguien en nuestro pueblo pase hambre mientras otros tienen abundancia. Nunca más. También decidieron mantener la vigilia nocturna de oración, no cada noche como durante la crisis, pero sí una vez por semana, cada viernes. Sí,
pueblo entero reuniéndose en la iglesia para orar juntos, mantener fe viva, recordar la prueba que habían pasado y el milagro que habían recibido. La historia del milagro se esparció, primero a pueblos vecinos, luego a pueblos más lejanos, luego a ciudades. Personas comenzaron a venir a Santa María del Mar. Algunos venían por curiosidad, otros venían buscando sus propios milagros. Todos venían a ver la imagen de Jesús que brillaba suavemente en la iglesia. El padre Sebastián recibía a todos en brazos abiertos. La imagen no es mágica, explicaba pacientemente, es recordatorio de que Dios es fiel, que la fe genuina nunca es en vano, que incluso en pruebas más oscuras, Él está con nosotros. Uno de los visitantes fue periodista de Ciudad de México. Escribió artículos sobre el milagro de Santa María del Mar que fue publicado en Periódico Nacional. El artículo atrajo aún más atención. Pronto, reporteros de televisión vinieron, filmaron la imagen, entrevistaron a Manuel y otros pescadores. Contaron la historia de los 6 meses de hambre y el día del milagro. La historia se volvió famosa en todo México, y con la fama vino algo inesperado: turismo. Personas comenzaron a venir específicamente para ver la imagen milagrosa, para orar en la iglesia donde había ocurrido el milagro, para caminar en la playa donde los pescadores habían sacado la imagen del mar. Al principio, el pueblo no sabía cómo manejar esto. No querían que su pueblo se convirtiera en circo turístico. No querían que el significado sagrado del milagro se perdiera en comercialización. Tuvieron reunión comunitaria para decidir cómo proceder. Podríamos hacer mucho dinero, un joven pescador señaló. Hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs. ¿Pero a qué costo?, argumentó don Tomás. ¿Queremos que nuestro pueblo cambie completamente? ¿Queremos perder lo que somos? Después de mucho debate, alcanzaron compromiso sabio. Permitirían visitantes, incluso les darían bienvenida, pero lo harían de manera que preservara carácter del pueblo y significado sagrado del milagro. Construyeron pequeño centro de visitantes cerca de la iglesia, pero modesto, sin ostentación. Mostraba historia del pueblo, fotos del antes y después de la crisis, testimonios escritos de las familias que habían vivido el milagro. Permitieron algunos restaurantes pequeños, operados por familias locales, pero nada de cadenas grandes, nada de desarrollos masivos. Querían que visitantes vieran Santa María del Mar como realmente era: pueblo de pescadores con fe profunda, no atracción turística fabricada. Y sorprendentemente, los visitantes apreciaron esto. Muchos comentaban que la autenticidad del pueblo era lo que hacía la historia del milagro tan poderosa. No era espectáculo, era real, era genuino. 10 años después del milagro, Santa María del Mar había cambiado, pero no se había perdido. Seguía siendo pueblo de pescadores. Los hombres seguían saliendo cada mañana al mar. Las mujeres seguían reparando redes. Los niños seguían creciendo con sal en la piel. Pero ahora tenían algo más también. Tenían historia que contar, testimonio que compartir. Y cada vez que compartían esa historia con visitante, renovaban su propia fe. Manuel Ortega, ahora de 75 años, se había convertido en guardián no oficial de la imagen. Cada mañana, antes de salir a pescar, iba a la iglesia, limpiaba la imagen con paño suave, encendía velas, oraba. «Buenos días, Señor», decía, como si estuviera hablando con viejo amigo. «Gracias por otro día, gracias por los peces, gracias por mi familia, gracias por recordarme hace 10 años que tú nunca me abandonaste». Miguel, ahora de 22 años, se había convertido en pescador experto, pero también había estudiado. Había ido a universidad en Oaxaca, estudiando biología marina, y había regresado a Santa María del Mar con conocimiento nuevo que ayudaba a la comunidad pescar de manera sostenible. «El milagro nos dio segunda oportunidad», Miguel explicaba en 1900 reuniones comunitarias, pero es nuestra responsabilidad no desperdiciarla. Tenemos que pescar inteligentemente, no podemos sobrepescar. Tenemos que cuidar el mar para que pueda seguir cuidándonos. Implementaron prácticas de pesca sostenible, establecieron temporadas de veda para ciertas especies, limitaron el número de peces que cada lancha podía sacar,
protegieron áreas de reproducción, y el mar respondió. La abundancia continuó, año tras año, década tras década. 20 años después del milagro, algo extraordinario sucedió. Un biólogo marino de Universidad Nacional vino a estudiar las aguas alrededor de Santa María del Mar. Sus hallazgos fueron asombrosos. Las aguas tenían biodiversidad extraordinaria, concentraciones de peces que eran significativamente más altas que en áreas comparables. Especies que estaban disminuyendo en otros lugares estaban prosperando aquí. No puedo explicarlo científicamente, el biólogo admitió en su reporte. Basándome en temperatura del agua, corrientes y otros factores, estas aguas no deberían ser tan excepcionales, pero lo son. Es como si estuvieran bendecidas. El reporte atrajo atención internacional. Otros científicos vinieron a estudiar. Todos llegaron a la misma conclusión. Las aguas de Santa María del Mar eran anomalía científica, ricas más allá de lo que modelos podían explicar. Para el pueblo no era anomalía, era continuación del milagro. Dios no solo había devuelto los peces ese día hace 20 años, había transformado el mar mismo. 30 años después del milagro, Manuel Ortega murió pacíficamente a los 95 años. Hasta su último día había salido al mar. Hasta su última semana había visitado la imagen de Jesús cada mañana. Su funeral fue asistido por todo el pueblo y cientos de visitantes. El padre Sebastián, ahora también anciano, dio homilía hermosa. Manuel Ortega, dijo, fue hombre de fe inquebrantable. En los días más oscuros de la crisis, cuando otros comenzaban a dudar, él mantuvo la fe y fue su red. La red que su padre había tejido, la que sacó la imagen de Jesús del mar. Pero lo más notable de Manuel, el padre continuó, no fue que vivió el milagro, fue que nunca lo olvidó. Cada día de los 30 años después, dio gracias. Cada día reconoció que todo lo que tenía venía de Dios. Ese, concluyó, es el legado verdadero. No solo creer en milagros, sino vivir en gratitud por ellos. Cada día. 40 años después del milagro, la imagen de Jesús seguía en la iglesia, todavía brillando suavemente. Científicos habían venido a estudiarla, tratando de explicar la luz. No había fuente de energía visible, no había electricidad, no había fosforescencia que pudieran detectar. Simplemente brillaba. Es milagro. Fue la única explicación que tenía sentido. Y el pueblo había crecido, pero no había perdido su esencia. Ahora tenía 1000 habitantes en lugar de 500, pero seguía siendo comunidad de pescadores, seguía siendo lugar de fe. La vigilia semanal de oración continuaba. Cada viernes el pueblo se reunía, 4 generaciones juntas, abuelos que habían vivido la crisis, padres que la habían escuchado de niños, niños que la conocían solo como historia, bebés en brazos de sus madres, todos orando juntos, todos recordando juntos, todos manteniendo viva la fe que había sostenido al pueblo en su hora más oscura. 50 años después del milagro, algo maravilloso sucedió. El gobierno de Oaxaca declaró las aguas alrededor de Santa María del Mar como reserva marina protegida. Estas aguas son tesoro nacional, declaró el gobernador en ceremonia oficial, no solo por su biodiversidad excepcional, sino por lo que representan. Representan lo que es posible cuando comunidad cuida su entorno con amor y responsabilidad. La reserva garantizaba que las aguas permanecerían protegidas para siempre, que la pesca continuaría, pero de manera sostenible, que las futuras generaciones tendrían el mismo privilegio que las actuales. Diego Ortega, hijo de Manuel, ahora de 92 años, asistió a la ceremonia. Lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras escuchaba al gobernador hablar. Mi padre estaría tan orgulloso, le dijo a su nieto, no solo por la reserva, sino por lo que significa. Significa que el milagro continúa, que la bendición que recibimos hace 50 años seguirá bendiciendo a nuestros hijos y los hijos
de nuestros hijos. 60 años después del milagro, investigadores comenzaron a documentar algo extraordinario. Familias de todo México, enfrentando sus propias crisis, venían a Santa María del Mar, oraban frente a la imagen de Jesús y reportaban sus propios milagros. Una mujer con cáncer terminal que los doctores habían desahuciado, oró frente a la imagen. 6 meses después, estaba en remisión completa. Un hombre que había perdido su negocio y estaba al borde de perder su casa, oró frente a la imagen. Una semana después, recibió oferta de trabajo que salvó a su familia. Una pareja que había intentado tener hijos durante 10 años sin éxito. Oraron frente a la imagen. 10 meses después, dieron a luz mellizos saludables. Los testimonios se multiplicaban, cientos, miles. No todos recibían milagro físico dramático, pero todos reportaban algún tipo de transformación. Paz en medio de dolor, esperanza en medio de desesperación, fuerza para continuar cuando querían rendirse. La imagen no hace los milagros. El Padre Sebastián, ahora había Padre Nuevo, pero todos seguían llamándolo Padre Sebastián. En honor al original, explicaba pacientemente, Dios hace los milagros. La imagen simplemente nos recuerda que Dios es real, que está presente, que responde a fe genuina. 70 años después del milagro, Santa María del Mar celebró aniversario especial. 70 años desde el día que Manuel Ortega sacó la imagen del mar. Personas vinieron de todo México para la celebración. Descendientes de las familias originales que habían vivido la crisis. Personas que habían experimentado sus propios milagros después de visitar la imagen. Científicos que habían estudiado las aguas. Periodistas que habían contado la historia. La celebración duró 3 días. Misas, procesiones, testimonios, música, comida, alegría pura. Y en el centro de todo, la imagen de Jesús, todavía brillando suavemente después de 70 años. Recordatorio permanente de que la fe nunca es en vano. Miguel Ortega, ahora de 82 años, bisnieto del Manuel original, dio discurso en la celebración. Hace 70 años. Comenzó su voz todavía fuerte a pesar de su edad. Mi bisabuelo sacó esta imagen del mar y cambió todo, no solo para él, no solo para su familia, sino para generaciones. Yo nací 10 años después del milagro. Miguel continuó. Nunca conocí el hambre que mi bisabuelo y su generación conocieron, pero crecí escuchando las historias, aprendiendo las lecciones. Y la lección más importante es esta: Dios es fiel. Él no siempre responde de la manera que esperamos, Miguel dijo. No siempre en el tiempo que queremos, pero siempre responde, siempre. Hoy, Miguel concluyó, lágrimas en sus ojos, celebramos no solo milagro, celebramos fe que permitió el milagro, celebramos comunidad que se mantuvo unida, celebramos Dios que nunca, nunca nos abandona. La multitud estalló en aplausos que duraron 5 minutos completos. 80 años después del milagro, algo extraordinario fue propuesto. El Vaticano, habiendo estudiado los testimonios y milagros asociados con la imagen de Santa María del Mar, consideraba reconocer oficialmente el sitio como lugar de peregrinación. Delegación oficial vino a investigar, entrevistaron testigos, estudiaron documentación médica de curaciones reportadas, examinaron la imagen misma. Su conclusión: aunque no podemos explicar científicamente la luz de la imagen o la abundancia inusual de las aguas, hay evidencia abundante de transformaciones genuinas, fe renovada, familias sanadas, vidas cambiadas, y eso, en sí mismo, es milagroso. El reconocimiento oficial vino 2 años después. Santa María del Mar fue declarada oficialmente sitio de significancia espiritual por la Iglesia Católica. Para el pueblo era honor enorme, pero también era responsabilidad. Ahora no solo compartían su historia con México, la compartían con el mundo. 90 años después del milagro, descendientes de las familias originales establecieron Fundación Fe de Santa María. La misión era simple: ayudar a comunidades costeras en crisis, compartir las lecciones aprendidas durante los 6 meses de hambre, enseñar prácticas de pesca sostenible, pero más importante, compartir mensaje de esperanza y fe.
La fundación operaba en 10 estados costeros de México, ayudando pueblos que enfrentaban sobrepesca, contaminación o pérdida de ingresos por turismo. Nosotros pasamos por crisis terrible, explicaban los fundadores, pero aprendimos que con fe, comunidad unida y prácticas sabias, la recuperación es posible, y queremos ayudar a otros a descubrir lo mismo. En 20 años, la Fundación Fe de Santa María había ayudado a 100 comunidades costeras. Algunas enfrentaban crisis ambientales, otras crisis económicas. Todas encontraron no solo soluciones prácticas, sino también renovación espiritual. 100 años después del milagro, Santa María del Mar celebró centenario. Era evento que había tomado años planear. El pueblo ahora tenía 2000 habitantes, pero seguía siendo pueblo de pescadores, los descendientes de Manuel Ortega, de Don Tomás, de Diego, de Rosa, todos seguían pescando. La imagen de Jesús, ahora con 100 años desde que fue sacada del mar, todavía brillaba. No se había desvanecido, no se había deteriorado. Seguía perfecta, imposible, milagrosa. La celebración del centenario atrajo 50,000 visitantes, personas de todo México y países cercanos, todos viniendo a honrar el milagro, a orar, a renovar su propia fe. El presidente de México asistió. Santa María del Mar, dijo en su discurso, representa lo mejor de nuestro país: fe inquebrantable, comunidad unida, respeto por el medio ambiente y, sobre todo, esperanza de que no importa cuán oscura sea la crisis, la luz siempre volverá. Pero el momento más emotivo de la celebración no fue discurso del presidente. Fue cuando trajeron al frente a María Elena Ortega, bisnieta de Diego, tataranieta de Manuel. Tenía 5 años, exactamente la edad que pequeña Sofía había tenido durante la crisis original. El padre, cuarto en llevar ese título en Santa María del Mar, la cargó y la llevó frente a la imagen de Jesús. María Elena, le dijo, hace 100 años tu familia estaba muriendo de hambre. Tu tatarabuelo Manuel oró con fe más grande que montañas, y Dios respondió, sacó esta imagen del mar, devolvió los peces, salvó al pueblo, y ahora tú, continuó, eres parte del legado, parte de historia que continúa. Algún día, tú contarás esta historia a tus propios hijos, y ellos a los suyos, para que nunca, nunca olvidemos que Dios es fiel. María Elena, con inocencia perfecta de 5 años, miró la imagen de Jesús brillando frente a ella, y sonrió. 110 años después del milagro, las aguas de Santa María del Mar seguían siendo las más ricas de toda la costa de Oaxaca. Generación tras generación de pescadores habían cuidado el mar con amor, y el mar seguía dándoles abundancia. Pero más que abundancia física, el milagro había dado algo más valioso: legado de fe. Cada niño que crecía en Santa María del Mar aprendía la historia, no como el cuento de hadas, sino como historia real de su comunidad, de sus bisabuelos y tatarabuelos, de personas reales que habían enfrentado crisis real y mantenido fe real. Y esa historia formaba quiénes eran. Les enseñaba que la fe no es creer cuando todo va bien, es creer cuando todo va mal, es confiar cuando no hay razón lógica para confiar, es mantener esperanza cuando la desesperación sería más fácil. 120 años después del milagro, el mundo había cambiado dramáticamente. Tecnología avanzada, ciudades masivas, ritmo de vida acelerado, pero Santa María del Mar permanecía. No atrapado en el pasado, sino anclado en verdades eternas. Los pescadores ahora usaban GPS y radios. Las lanchas tenían motores modernos. Los niños tenían internet y teléfonos celulares. Pero cada viernes seguían reuniéndose en la iglesia, seguían orando juntos, seguían recordando juntos. Y la imagen de Jesús seguía brillando, 120 años después de ser sacada del mar. Todavía perfecta, todavía imposible de explicar, todavía milagrosa. Científicos seguían viniendo, tratando de entender. La madera debería haberse deteriorado hace décadas, la pintura debería haberse desvanecido, la luz debería tener fuente identificable, pero no había explicación natural,
solo había fe y milagro. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste en este testimonio completo de fe y milagro. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario que dejas nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Queremos agradecer especialmente a todos los que comentan en cada video, los que dejan palabras como corazón, fe, milagro, salvación, los que comparten de dónde son, los que cuentan cómo estas historias los han tocado. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Compartimos historias todos los días. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga. Y recuerda la lección de Santa María del Mar. La fe genuina nunca es en vano. Nunca, cuando todo parece perdido, cuando las redes vuelven vacías día tras día, cuando el hambre aprieta, cuando la desesperación susurra que rindas, ahí es exactamente cuando la fe importa más. Porque Dios no nos abandona, nunca, ni siquiera cuando parece que sí. Él estaba con los pescadores de Santa María del Mar en cada red vacía, en cada estómago hambriento, en cada lágrima derramada. Y cuando el tiempo fue correcto, cuando la fe había sido probada y fortalecida, Él respondió, no con explicaciones, con milagro. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios en quien confiamos, ese es el Dios que 120 años después sigue brillando en una imagen de madera que desafía toda explicación científica. ¿Estás enfrentando tu propia crisis, tus propias redes vacías, tu propia temporada de hambre? Mantén la fe, como Manuel Ortega, como el pueblo de Santa María del Mar, no porque tengas garantía de cuándo vendrá el milagro, sino porque confiar en Dios es lo único que da verdadera paz, verdadera esperanza, verdadero significado. Y cuando tu milagro venga, y vendrá de una forma u otra en el tiempo perfecto de Dios, recuérdalo, celébralo, compártelo, para que otros en sus propias crisis puedan escuchar y saber, la fe nunca, nunca es en vano. Amén. Pero hay más en esta historia que debe ser contado, porque el impacto del milagro de Santa María del Mar se extendió mucho más allá de las fronteras del pequeño pueblo costero. 30 años después del milagro, un empresario de Ciudad de México llamado Roberto Salazar visitó Santa María del Mar. Era hombre rico pero vacío. Había construido imperio de bienes raíces valorado en cientos de millones de pesos, pero su matrimonio estaba destruido. Sus hijos no le hablaban, y él mismo estaba al borde del suicidio. Llegó a Santa María del Mar casi por accidente. Su chofer había tomado ruta equivocada y terminaron en el pueblo. Ya que estamos aquí, Roberto dijo con indiferencia, muéstrame esta imagen milagrosa de la que todos hablan. Entró a la iglesia esperando ver otra estatua católica más. Había visto cientos, todas le parecían iguales. Pero cuando vio la imagen de Jesús brillando suavemente en el altar, algo cambió. No fue la luz física, aunque eso era extraordinario, fue algo más profundo. Roberto sintió como si la imagen lo estuviera mirando directamente, como si esos ojos tallados en madera pudieran ver cada mentira que había dicho, cada trato sucio que había hecho, cada persona que había pisoteado en su camino hacia la cima. Cayó de rodillas allí mismo, en medio de la iglesia vacía. Era martes por la tarde y lloró. Lloró por primera vez en 20 años. Dios, susurró, he arruinado todo, mi matrimonio, mi familia, mi alma. No sé si puedes perdonarme, no sé si merezco perdón, pero necesito ayuda, desesperadamente necesito ayuda. No hubo voz audible, no hubo visión dramática, pero Roberto sintió algo, una presencia, una paz, un mensaje silencioso pero claro. Nunca es tarde para cambiar. Roberto pasó 3 días en Santa María del Mar. Escuchó la historia completa del milagro de labios de ancianos que lo habían vivido. Vio cómo la comunidad funcionaba, compartiendo, cuidándose unos a otros, manteniendo fe viva, y decidió cambiar completamente su vida. Volvió a Ciudad de 1900
México y comenzó proceso de reconciliación con su familia. Fue largo, doloroso, requirió admitir errores que había negado durante años, pero perseveró. También cambió sus prácticas de negocios. Dejó de buscar solo ganancia. Comenzó a preguntar, ¿esto es justo? ¿Esto ayuda o lastima a las personas? Y estableció fundación usando 50 millones de pesos de su propia fortuna. Fundación Segunda Oportunidad la llamó. Su misión, ayudar a hombres de negocios que, como él, habían llegado a fondo y necesitaban encontrar camino hacia redención. El milagro de Santa María del Mar me salvó, Roberto diría después. No me curó de enfermedad física, me curó de enfermedad espiritual. Me mostró que sin importar cuánto dinero tengas, sin fe y familia y propósito, estás vacío. La historia de Roberto se esparció en círculos empresariales. Pronto, otros hombres de negocios comenzaron a visitar Santa María del Mar, algunos buscando milagros financieros, pero la mayoría buscando lo que Roberto había encontrado: paz, propósito, perdón. 40 años después del milagro, una mujer llamada Patricia Hernández llegó a Santa María del Mar. Era doctora de hospital prestigioso en Guadalajara y estaba muriendo de cáncer pancreático en etapa 4. Los doctores le habían dado 3 meses de vida, tal vez 6 con quimioterapia agresiva que la dejaría débil y enferma. ¿Para qué?, Patricia había preguntado. ¿6 meses de agonía en lugar de 3 meses viviendo? No, gracias. Su hermana, mujer de fe profunda, le había suplicado visitar Santa María del Mar. Solo ve, le dijo, ora frente a la imagen. ¿Qué tienes que perder? Patricia había ido más para complacer a su hermana que por fe genuina. Era doctora, creía en ciencia, en medicina basada en evidencia, no en milagros. Pero cuando se arrodilló frente a la imagen, algo cambió. No fue curación instantánea. Su cáncer no desapareció mágicamente, pero sintió algo. Una voz interior suave. No tengas miedo, estoy contigo. Patricia volvió a Guadalajara y decidió intentar la quimioterapia después de todo. No porque esperara curación milagrosa, sino porque de repente tenía esperanza. Y con esperanza venía voluntad de luchar. La quimioterapia fue brutal como esperaba, pero Patricia la soportó con gracia extraña. Visitaba Santa María del Mar cada mes, renovando su esperanza y fe. 3 meses pasaron, 6 meses, 1 año. Su cáncer no estaba creciendo. De hecho, estaba retrocediendo, lentamente, pero definitivamente. 18 meses. Después de su primer visita a Santa María del Mar, Patricia estaba en remisión completa. Los doctores la llamaban remisión espontánea, término médico elegante para no sabemos cómo ni por qué. Patricia sabía por qué. Dios me sanó, declaraba sin vergüenza. No instantáneamente, no dramáticamente, pero definitivamente. Me dio fuerza para soportar el tratamiento, me dio esperanza cuando la desesperación era más fácil, y me dio vida cuando la muerte parecía cierta. Patricia se convirtió en voluntaria en hospital oncológico, compartiendo su historia con otros pacientes de cáncer. La fe no reemplaza medicina, les decía, pero la complementa, te da fuerza para el tratamiento, esperanza para el futuro, paz en el presente. 50 años después del milagro, había tantos testimonios de personas cuyas vidas habían sido transformadas por visitar Santa María del Mar que Universidad Local comenzó proyecto de investigación para documentarlos todos. Recolectaron 1.500 testimonios verificables, curaciones médicas, matrimonios restaurados, adicciones superadas, depresiones levantadas, negocios salvados, familias reunidas. Lo fascinante, comentó el investigador principal, no es solo número de testimonios, es su consistencia. La mayoría no reporta milagro instantáneo dramático, reportan transformación gradual, esperanza renovada, fuerza para enfrentar sus problemas, que, podría argumentar, es tipo más profundo de milagro. 60 años después del milagro, gobierno de 1900. México reconoció oficialmente a Santa María del Mar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este pueblo,
declaró el ministro de Cultura, representa algo precioso que estamos perdiendo en mundo moderno. Comunidad genuina, fe auténtica, conexión profunda entre personas y su entorno. Es tesoro nacional que debemos proteger. El reconocimiento vino con financiamiento para preservar historia del pueblo, documentar testimonios, mantener tradiciones, pero crucialmente hacerlo sin comercializar o explotar. Santa María del Mar seguiría siendo pueblo de pescadores, seguiría siendo lugar de fe. No se convertiría en parque temático o atracción turística fabricada. 70 años después del milagro, descendientes de Manuel Ortega, ahora había más de 200, se reunieron para celebración familiar. Venían de todo México. Algunos seguían siendo pescadores en Santa María del Mar. Otros habían ido a universidades y trabajaban en ciudades. Había doctores, ingenieros, maestros, artistas, pero todos compartían legado. Eran descendientes del hombre cuya fe inquebrantable había sacado la imagen de Jesús del mar. Nuestro tatarabuelo, dijo el mayor de los descendientes, ahora de 80 años, nos dejó más que apellido, nos dejó ejemplo, nos mostró que la fe no es creer cuando todo va bien, es creer cuando todo va mal. Y ese ejemplo ha bendecido a 200 de nosotros, y a través de nosotros a miles más. 80 años después del milagro, el pueblo de Santa María del Mar enfrentó nuevo desafío. Cambio climático estaba afectando temperaturas del océano. Científicos advertían que esto podría afectar poblaciones de peces en toda la costa. Pero las aguas de Santa María del Mar seguían siendo excepcionales. Mientras áreas vecinas reportaban disminución en peces, Santa María del Mar mantenía abundancia. Científicos marinos no podían explicarlo. Según todos nuestros modelos, uno dijo, confundido, estas aguas deberían estar siendo afectadas tanto como las vecinas, pero no lo están. Es como si estuvieran protegidas. Para el pueblo la explicación era simple. La bendición continuaba. Dios seguía proveyendo. 80 años después y contando. 90 años después del milagro, se había vuelto tradición que parejas que se casaban en Santa María del Mar o que tenían alguna conexión con el pueblo llevaran sus bebés recién nacidos para ser presentados frente a la imagen de Jesús. No era bautismo formal, eso venía después. Era presentación simple. Padres llevando a sus bebés, sosteniéndolos frente a la imagen brillante, llorando, Señor, te presentamos esta vida nueva, así como bendijiste a nuestro pueblo hace 90 años, te pedimos que bendigas a este niño, ayúdalo a crecer en fe, ayúdalo a ser luz en mundo oscuro. Miles de bebés habían sido presentados así, y padres reportaban que algo especial sucedía. Bebés que habían estado llorando se calmaban, bebés inquietos se quedaban quietos, como si sintieran la paz que emanaba de la imagen. 100 años después del milagro, durante la celebración del centenario, algo extraordinario fue revelado. Investigadores históricos habían estado buscando origen de la imagen, de dónde había venido, quién la había tallado, cómo había terminado en el fondo del mar. Descubrieron documentos en archivos de Ciudad de México. 250 años atrás, un barco español transportando arte religioso a California había naufragado cerca de la costa de Oaxaca. Entre las piezas perdidas estaba imagen de Nuestro Señor, tallada en madera de cedro por maestro artesano de Sevilla. La imagen había estado en fondo del mar por 150 años antes de que Manuel Ortega la sacara. 150 años en agua salada. Un científico comentó con asombro, la madera debería estar completamente destruida, convertida en pulpa, y sin embargo, salió perfecta, como si hubiera sido tallada ese mismo día. Y aún más imposible, agregó, es que sigue perfecta después de 100 años más. 250 años de existencia, 150 bajo agua, 100 en tierra, y todavía brilla, todavía es perfecta. No hay explicación natural. Para el pueblo, esto solo profundizaba el milagro. Dios había preservado la imagen bajo el mar durante 150 años, esperando el momento exacto, el momento cuando pueblo de fe
necesitara señal de que no estaban abandonados. 110 años después del milagro, la imagen fue oficialmente reconocida por Vaticano como objeto de veneración legítima. No era declaración de que era mágica, era reconocimiento de que Dios había usado esta imagen para obrar milagros genuinos, transformaciones reales en vidas de miles de personas. El arzobispo que hizo la declaración visitó Santa María del Mar personalmente. He visto muchas reliquias, dijo, muchos lugares de peregrinación, pero hay algo diferente aquí. La fe no es fabricada, no es comercializada, es genuina, auténtica, y eso es cada vez más raro en nuestro mundo. 120 años después del milagro, el mundo era diferente de manera que Manuel Ortega nunca podría haber imaginado. Internet, teléfonos inteligentes, redes sociales, inteligencia artificial. Pero la imagen seguía brillando, la fe seguía viva, la comunidad seguía unida, y cada viernes, cuando pueblo se reunía para vigilia semanal, cantaban mismo himno que habían cantado durante los 6 meses de crisis 120 años atrás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y ese canto, elevándose de 200 voces en pequeña iglesia blanca junto al mar, era recordatorio perfecto. La fe que salvó a Santa María del Mar 120 años atrás sigue viva. La esperanza que mantuvo al pueblo unido en crisis todavía sostiene. El Dios que sacó imagen del mar, que devolvió los peces, que bendijo las aguas, sigue siendo fiel. Hoy, mañana, siempre. Amén. Y ahora, querido oyente, te pregunto, ¿estás en tu propia temporada de redes vacías? Has estado orando, trabajando, esforzándote, pero las redes siguen volviendo vacías. ¿Has empezado a preguntarte si Dios te ha abandonado? Si tus oraciones están siendo escuchadas, si tu fe es en vano. La historia de Santa María del Mar tiene respuesta para ti. No, nunca. Tu fe nunca es en vano. Dios no te ha abandonado, ni siquiera cuando parece que sí, ni siquiera cuando las redes están vacías día tras día, ni siquiera cuando el hambre aprieta y la desesperación susurra que rindas. Él está contigo, en cada red vacía, en cada lágrima, en cada noche oscura de duda, y cuando el tiempo sea correcto, su tiempo perfecto, no el nuestro, Él responderá. Tal vez no de la manera que esperas, tal vez no con imagen brillante sacada del mar, pero definitivamente, poderosamente, perfectamente. Tu trabajo no es entender el plan de Dios. Tu trabajo es confiar en el corazón de Dios, confiar que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias no lo son, confiar que Él es fiel, incluso cuando sientes que te ha olvidado, confiar que Él tiene propósito, incluso cuando no puedes verlo. Eso es fe, fe genuina, fe que mueve montañas, fe que saca imágenes del mar, fe que transforma pueblos enteros, y esa fe está disponible para ti, hoy, ahora. No porque seas perfecto, los pescadores de Santa María del Mar no eran perfectos, no porque lo merezcas, nadie merece la gracia de Dios, sino porque Dios es Dios de misericordia, de compasión, de milagros. Entonces, si estás en tu propia crisis, si tus redes están vacías, si has estado ayunando y orando y creyendo pero todavía no ves resultado, mantén la fe. Solo un día más, solo una oración más, solo una red más arrojada al mar, porque nunca sabes. Mañana podría ser tu día, mañana podría ser el día que tu red vuelve llena, que tu milagro llega, que tu Jesús es revelado, y cuando llegue y llegará, recuérdalo, celébralo, compártelo, para que otros en sus propias temporadas de redes vacías puedan escuchar y saber. La fe nunca, nunca, nunca es en vano. Que Dios te bendiga, que te fortalezca en tu crisis, que renueve tu esperanza, y que cuando tu milagro llegue, te dé la gracia de nunca olvidarlo, como Santa María del Mar lo ha recordado durante 120 años, y como lo recordará por 120 más, y más allá, porque los milagros de Dios no tienen fecha de expiración. La fidelidad de Dios no caduca, y la fe genuina nunca, nunca es desperdiciada. Amén.